Pablo, gracias por estar acá en el programa. Pablo ha sido, parte de La Razón, es columnista de La Razón, economista y actualmente forma parte del directorio del Banco Unión. Gracias por estar acá, Pablo. Gracias, Claudia. Siempre es un placer volver al programa. Y es también una urgencia hablar de la alfabetización digital. ¿Será que estamos listos? ¿Será que lo utilizamos? Yo, más o menos, Pablo, estoy aprendiendo por un tema de confianza. Es decir, puedo usar WhatsApp, puedo entrar en redes, no hay problema. Pero cuando me dicen que estoy moviendo mi plata a través de mi teléfono, Juan Seguro, me ha costado mucho y me sigue costando todavía no aprender a manejar, sino confiar en que eso que estoy haciendo en mi teléfono, en efecto, va a llegar. Y creo que es la clave porque estamos hablando de nuestra plata, ¿no? Juan Seguro, ¿qué hay que decirles a los Juan Seguro como yo, Pablo? Okay. Siempre es una cuestionante, ¿no? Saber si estamos listos o no, pero para quienes hemos tenido un hijo, una hija, el momento en el que nos avisaron que íbamos a ser padres o madres, no sabíamos si íbamos a estar sí. listos o no, pero la guagua viene en camino. Entonces el asunto es que en este momento hay volúmenes enormes de dinero que se está moviendo a través de medios electrónicos, el dinero ya se está moviendo a través de medios electrónicos. El futuro implica que con todo el salto tecnológico, la banca, los servicios financieros están haciendo esfuerzos muy grandes para que el movimiento de dinero sea cada vez más a través de medios electrónicos. Entonces la guagua viene en camino y no es cuestión de saber si estamos listos o no. En todo caso, es cuestión de irnos preparando y evidentemente hay un tema muy fuerte de confianza ahí, porque el hecho de que nosotros seamos ahora consumidores digitales y ahora seamos consumidores y clientes de servicios financieros a través de medios digitales, implica que es como mucho más fácil equivocarse, ¿no? Y es también mucho más fácil ser vulnerables. Hay una probabilidad más alta seguramente ahora, justamente por esa facilidad y por esa inmediatez del acceso. Entonces, la palabra clave sería estar preparados, ¿no? O la frase clave en todo caso, la consigna sería ahora tenemos que estar preparados y tenemos que hacer todo lo posible para eso, ¿no? Y aquí tiene una responsabilidad, por supuesto, el Estado, pero la banca privada también. Esto de la educación financiera. Yo me he quejado aquí en el programa porque en un banco X, y no estoy hablando de Twitter, en un banco X, me dieron un folletito, una cosita ahí cuando salí de mi atención en cajas y me dieron, firmé, y cuando salgo del banco era un tríptico que decía educación financiera. Bueno, y ellos creen que yo voy a leer todo el tríptico y que con eso me voy a educar. ¿Sabe Dios si la gente realmente lee ese tríptico? Y dos, si eso es realmente educación financiera. Y con tan bello motivo, el banco, como uno ya afirmó, no, esta señora ya está educada financieramente. Y eso no es verdad, ¿no? ¿Cuáles son los pasos, las instancias? ¿Cómo nos educamos financieramente? El tema es que la modernización en equipos y la modernización en software y la modernización en sistemas financieros que los bancos, todos los bancos a nivel mundial, pero también que estamos viendo en Bolivia a nivel nacional, están emprendiendo, no necesariamente va acompañada por una modernización de la cultura, ¿no? Claro. Entonces tenemos gente que tiene niveles culturales que se han anclado hace 25 o 30 años y están con instrumentos que son de la próxima generación. Exactamente. Entonces, ahí en esas imágenes, por ejemplo, vemos jóvenes y jóvenes con tabletas, con celulares, etcétera, y los no tan jóvenes. No, el hecho de ser joven no te garantiza que tengas una cultura digital. Encima, O sea, hay mucha gente que, bueno, yo he visto a lo largo de mi carrera que tienen 10 o 15 años menos que yo y todavía no están con esa lógica de la cultura digital como no sea para consumirla. Entonces, pero no hay, digamos, ese salto entre entender qué es lo que están viendo ellos en el TikTok, entender por qué se quedan tanto tiempo viendo ellos ciertas cosas en el TikTok
Y cuando se trata, digamos, de alguna gente que está vinculada al tema audiovisual, saltar hacia hacer lo mismo, es decir, tratar de enganchar a la gente, porque de eso se trata cuando uno está emitiendo cualquier tipo de mensaje. Entonces, de nuevo, el tema es una cuestión de cultura. La cultura tiene que acompañar a las herramientas y a los instrumentos que tenemos, y eso evidentemente parte de la misma base, de la jerarquía y de los mandos de cada una de las organizaciones. Desde ahí tiene que ir como decantándose el nuevo tipo de cultura que queremos, ¿no? Los liderazgos son claves para ir transmitiendo cultura. Si nosotros tenemos una serie de instrumentos y herramientas y sistemas súper nuevos y súper modernos que nos pueden llevar a lo próximo en temas de digitalización, en servicios bancarios, pero nosotros tenemos personas que están en los mandos medios y en los altos mandos que todavía están no sé, en el siglo pasado, en los años 90 del siglo pasado. Entonces va a haber un desfase importante que se va a traducir en las experiencias que tú has tenido. Es decir, te dan un papel y con esto probablemente ese banco que te ha dado el papel ya más que cumplido con la ASFI, ¿no? Entonces la ASFI va a venir y le va a preguntar: ¿has alfabetizado a la señora Benavente? Sí, ya claro, tengo su firma. Entonces los inspectores probablemente se van a ir bastante contentos porque ya tienen su formulario lleno, pero el tema de la cultura y el tema de dar un mejor servicio no tiene que ver con que los formularios estén llenos. O sea, tú puedes tener muchos formularios completamente llenos y no llegar a ningún lugar. Así es. Hablando de la ASFI, yo les voy a contar, abro un paréntesis. A veces uno no tira bola a estas autoridades, o más bien a las capacidades que tienen estas instancias o estas autoridades. Tengo todavía $300 en $20. Entonces, en algún momento necesité para viajar a Buenos Aires y cuando recuperé esos dólares para tapar la deuda conmigo misma y devolverme a mí misma mis $300, fui con billetes de 20 y no me los aceptaron en un banco X otra vez. Y me dijeron que no, que 20, que el billete, que no estaba muy bueno. Mis billetes están buenísimos. Entonces dije, yo quiero una respuesta por escrito. Y esto lo cuento para que usted se vuelva peleadora como yo, para que vaya y haga respetar sus derechos. Y dije, yo necesito que el banco me ponga por escrito que no me quieren aceptar mis billetes de $20. Y me dice, si quiere puede ir a la ASFI, pero la ASFI no regula moneda extranjera. Y me fui punta talón a la ASFI y les dije, este banco no quiere recibir mis $20 y me dicen que ustedes no regulan moneda extranjera. Metí mi caso, esperé, y el banco me ha llamado ayer y me ha dicho, señora, traiga nomás sus $20. Voy a entrar pateando puertas al banco. Y lo cuento porque creo que no podemos renunciar a nuestros derechos. ASFI o los derechos que tenemos en nuestro banco, sea el Banco Unión, sean otros bancos, tenemos derechos y uno de nuestros derechos es que nos expliquen claramente y nos orienten, porque no somos ovejas en los bancos, que nos orienten también sobre nuestros derechos, que no solamente haya una cola para las personas de la tercera edad y una silla donde uno espera su turno, sino que definitivamente nos expliquen cuáles son los ABCs en el mundo financiero, y creo que no se lo está haciendo, Pablo. Sí, a ver, la ASFI tiene un trabajo súper importante que hacer cuando se trata de equilibrar este tipo de relaciones, como el caso que tú has mencionado, ¿no? Y yo creo que hacen un trabajo muy importante justamente manteniendo estándares mínimos de calidad del servicio para los consumidores y las consumidoras financieras. Pero de nuevo es una cuestión de cultura, ¿no? La consigna que puede existir en un banco, cualquier otra entidad ya regulada, por decirlo lo mismo, ¿no? Es como que nosotros tenemos que hacer, fíjate cómo pueden entenderse de dos maneras distintas, ¿no? Nosotros tenemos que hacer cualquier cosa para que no haya un reclamo con la ASFI. Entonces, eso tú lo puedes entender de dos maneras. Una manera de entenderlo es, evitaremos a toda costa que esta señora haga un reclamo. Y otra manera de entenderlo es, le daremos un servicio tan bueno a esta señora que no tenga ninguna necesidad de ir. Entonces, de nuevo,
Claro, Luego confío es en el una banco. cuestión de confianza, pero de nuevo eso tiene que ver con cómo va, digamos, cómo va decantándose desde los niveles de mandos altos, mandos medios, el tema de atención a la clientela, porque finalmente cualquier empresa vive de eso, ¿no? Aquí en La Razón viven de sus clientes y obviamente van a hacer todo lo posible por darles el mejor servicio a los clientes de La Razón y obviamente van a hacer todo lo posible porque no haya ningún tipo de quejas, pero el tema de la consigna, queremos cero quejas, puede entenderse de dos maneras distintas y todo depende de cómo vaya decantándose la cultura. Por eso es tan importante hoy en día entender qué es lo que le hace sentido a la gente para que la gente dé un mejor servicio a alguien, ¿no? Y los últimos estudios indican que lo que tiene sentido es que uno no puede dar un gran servicio hacia afuera si la entidad no tiene un gran servicio hacia adentro. Es decir, si la persona que está ya en el frente otorgando el servicio directamente no tiene las herramientas, los instrumentos, no tiene incluso algunos factores de motivación que no necesariamente son los factores de motivación laboral tradicionales, como son una mejor paga, no sé, estabilidad, lo que tú digas. Si no tiene eso, esa persona no va a recibir un buen trato y entonces no va a otorgar un buen trato. Y creo que lo importante ahora, y es que esas son, como te digo, las últimas tendencias, son justamente ver cómo hacemos eso, ¿no? Cómo damos el buen trato desde adentro para afuera. Volvemos a la digitalización, a la alfabetización, a la educación financiera y parto de una pregunta anterior que es ¿cuánto accedemos a Internet? Hace un tiempo, por no decir hace 2 elecciones, decíamos no importa mucho lo que suceda en redes, ni podemos confiarnos tanto en la educación a distancia porque en Bolivia no tenemos acceso a Internet. Somos uno de los países de la cola en la región en cuanto a acceso a Internet. En el campo no acceden, en las ciudades acceden quienes tienen dinero, pero todavía no somos un país con acceso a Internet. Por lo tanto, este es un proceso más largo. Yo no sé si hoy podemos decir lo mismo, porque además se decía, lo que se diga en política en los mundos digitales no tienen gran incidencia porque la gente, el pueblo, no accede de manera masiva a Internet y la discusión de las redes no tiene que ver con la última votación. Yo no sé si hoy podemos decir lo mismo cuando vemos la cantidad de celulares y cuando entramos al minibús y vemos cómo la doña, el chico, el señor están whatsappeando, están en Google, están en YouTube. Yo no sé, no sé si tienes algunas cifras últimas, Pablo, me da la sensación de que esto ha tenido una variante importante en este último tiempo y que por eso hoy hablar de procesos educativos en medios digitales, de procesos financieros digitales, procesos políticos, campañas digitales, ya no es lo mismo, ¿no? No, pero yo creo que, claro, es como se ha abierto una nueva ventana, ¿no? Al tener el acceso al Internet a través del celular es como una nueva ventana. Ese celular es una ventana abierta hacia un mundo que era menos accesible antes, evidentemente. Hoy en día las generaciones más nuevas pueden ver qué es lo que están haciendo sus pares prácticamente en la China o qué es lo que están haciendo sus pares en el resto de América Latina o qué es lo que están haciendo sus pares incluso en África. Entonces, esa es la parte, digamos, que a mí me parece que es ventajosa y beneficiosa. Y la parte que no es tan beneficiosa de tener una ventana abierta también es la misma, de que también hay otra gente que puede entrar a tu mundo. Y esto cuando se trata de consumo y servicios digitales, implica que uno está abriendo la ventana, por un lado, para entregar el dinero a cambio de un servicio a través de esa ventana, pero esa ventana está abierta también como para que alguien de afuera esté atento y vea dónde está ese dinero y cómo yo puedo aprovechar esa ventana abierta para sacar el dinero. Y en temas
alfabetización digital y en temas de alfabetización financiera, yo creo que uno de los mejores ejemplos lo ha dado uno de los TikTokers e influencers nacionales más interesantes que yo he visto, que es Javicho Soria, que empieza un TikTok, no debe durar ni 2 minutos, y él en esos 2 minutos cuenta una experiencia que él dice que le sucedió a él, a una persona que conocía que a través de las redes sociales lo contactó a él y le dijo que sí estaban vendiendo dólares, entonces le interesó la oferta, entonces le dijeron, pero sí, pero primero tienes que depositar esta cuenta, entonces él hizo todo por teléfono, por su celular, la persona lo contactó a través de sus redes sociales, él hizo la operación a través de su celular, perdió el dinero, ¿no? Y él O sea, lo luego, estafaron. eso es, digamos, cuenta en el primer minuto, y luego en el siguiente minuto dice, ¿cómo yo he sido tan torpe y tan tonto de caer en este tipo de trampa? O sea, me han contactado a través de una red social y yo jamás verifiqué efectivamente ni con una llamada ni con nada que efectivamente fuera la persona esta amistad mía, ¿no? Yo podía haberle hecho una llamada y verificar. Ah. Entonces ese fue el primer paso que no hice. Luego depositar a una cuenta que yo no sabía ni de quién era, me dieron el nombre y todo, sin que me entreguen el dinero, etcétera. Entonces, durante el primer minuto él cuenta toda la manera de operar de estos estafadores, y durante el segundo minuto él se encarga de decir cuáles son las barreras que nosotros podríamos poner y que son bastante sencillas y que están tan al alcance de la mano como el propio celular. Es decir, si alguien te llama con una oferta demasiado buena para ser verdad, tal vez lo primero que si alguien te contacta en redes, mejor dicho, para hacerte una oferta demasiado buena para ser verdad, entonces lo menos que puede hacer uno es devolver la llamada y efectivamente decir, oye, esto realmente está pasando, ¿no? Verificar, claro. Y ese fue uno de los primeros puntos que él mencionó y señaló ahí. Entonces, pero ¿qué es lo interesante de eso? Que nosotros cuando ya hablamos de educación digital y educación financiera, no tenemos que mantenernos en los márgenes de esa persona que está detrás de una pizarra y explicándole a la gente, probablemente en una clase o incluso en un webinar, que nadie se va a comer un webinar de 20 minutos. O sea, yo necesito ir al grano y yo quiero saber cómo hacer algunas transacciones digitales. Totalmente. Porque, a ver, imagínate, si yo tengo estos 10 minutos para hacer esta cantidad de transacciones y yo sé que las puedo hacer a través del celular o de la computadora, ¿por qué me voy a comer 20 minutos de explicación para hacer algo que yo quiero hacer en 10? Entonces, esa es la gran ventaja de este tipo de formatos, como los utilizó este tiktokero Javicho Soria. Esa es la gran ventaja de saber cómo llegar con ese lenguaje, con ese ritmo comunicacional y con esa capacidad de síntesis para decirle a la gente, mira, yo te puedo decir y te puedo explicar cómo tú puedes hacer algo y cómo te puedes solucionar la vida en menos de 3 minutos. El tema de los formatos tiene mucho que ver con lo de la cultura, ¿no? Que ya había mencionado al Y inicio. los tiempos, ¿no? La gente ya no se engancha en grandes lapsos, ¿no? ¿Están usando estos formatos TikTok? Porque la gente hoy ya no se informa masivamente por el periódico, ni siquiera lo hace por los medios tradicionales, entrar a un periódico, son cada vez menos. Hoy la gente se informa en Face y ahora en TikTok, entonces hay que ocupar estos espacios también. Definitivamente, sí, hay que ocupar esos espacios y bueno, esos espacios ya están ocupados con una cantidad de creadores de contenido a los que yo resalto muchísimo. No tengo todos los nombres en la cabeza, solamente vi el primero que vi porque me llamó la atención, pero hay también muchas chicas que están haciendo videos muy cortos en TikTok para informarle a la gente y decirle, bueno, mira, si tú quieres hacer esta transacción a través de tu banca digital, y ellas mapean banco por banco y dicen, bueno, yo sé que la app de este banco funciona de esta manera y la app de este otro banco, si quieres de este otro banco también tengo, y si tú eres clienta del banco C, entonces también te puedo decir qué tienes que hacer en el banco C para hacer esta transacción tan sencilla como, por ejemplo, pagar tu factura de luz. Exacto. Con tu cuenta digital, ¿no? Y hay mucho de eso. Hay un proceso que no es fácil de ir al banco. Yo estoy saliendo, te voy a decir, recién de ese ir al banco, pagar mi luz, ¿no? Como hacía mi abuelita, ir a Electropaz o ir al banco, hacer la filita, pagar, que me den mi sello. No,
Ahora ya lo puedo hacer y dedico 10 minutos para pagar mi cable, para pagar el teléfono, para pagar, pero es un proceso y los bancos están interesados, de hecho el Banco Unión es uno de los más interesados en que esas colas enormes se reduzcan porque además se emplea personal, horas, por no hablar de la imagen, porque uno ve colas en el Banco Unión y dice, ahí está este gobierno, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, a ver, yo creo que todo el sistema financiero está haciendo su esfuerzo. Gracias por resaltar al Banco Unión, porque también estamos haciendo nuestro esfuerzo y debo decir que, por ejemplo, la app que nosotros tenemos en el banco es una de las más completas, ofrece muchísimos servicios, pero también sabemos que a veces puede ser difícil navegar en una app que ofrece demasiadas cosas. Entonces también estamos haciendo un esfuerzo y espero que hasta antes de fin de año ese esfuerzo se vea manifestado en una experiencia mucho más fácil, mucho más intuitiva para la gente que quiere utilizar la app del banco y que lo pueda hacer de una manera mucho más rápida y sin muchas complicaciones, ¿no? ¿Cuáles son las estrellas marineras cuando hablamos de operaciones financieras digitales? Pagos, transacciones, pagos de servicio. ¿Cómo haríamos la pirámide de las urgencias? ¿Qué tiene que aprender primero un ciudadano, una ciudadana? Bueno, primero tienen que bancarizarse. Entonces hay toda una oleada que está viniendo y está experimentando el sistema financiero boliviano de la bancarización en línea, ¿no? Hay ya varios bancos que estamos ofreciendo la bancarización a través de medios digitales. Eso quiere decir tener el banco en el teléfono, ¿no? ¿O que qué quiere puedes decir? abrir tu cuenta a través de la banca por internet, sin necesidad de estar presencialmente ahí, ¿no? Evidentemente eso implica toda una serie de temas de seguridad y de temas de mitigación del riesgo, pero ya está yendo eso adelante, ¿no? Y eso ha sido también un efecto de la pandemia, porque durante la pandemia la gente no podía salir, Claro. entonces sí han habido una serie de facilitaciones desde el sector regulatorio. Esa es que la app, ¿no, permitían Pablo? eso. Estamos ahí con el Sí, Banco esa es Unión. sí, justamente esa es la... Ok, entonces ahí Seguramente uno abre su cuenta digital, lo puede hacer todo desde la casa, ya no, se puede hacer todo desde la casa, ¿no? o la oficina, o qué sé Sí, yo. sí, hay muy pocas cosas para las cuales uno debería ir al banco, entonces... Bueno, este es el primer paso, pero una vez que una persona ya tiene una cuenta, entonces ya puede empezar a operar con todos los beneficios que le ofrece la banca digital asociada a esa cuenta personal que tiene esta persona. Entonces ya puede empezar a recibir dinero y lo primero que hace la gente cuando recibe su sueldo, obviamente, es empezar a pagar todos sus servicios, ¿no? Agua, luz, Sí. teléfono, celular, ¿no? Cable, claro. Cable, lo que tú digas, entonces ya se puede resolver sin tener que hacer ningún tipo de cola para ese tipo de operaciones. Luego ya hay también toda una serie de innovaciones en las plataformas que permiten pagar una serie de trámites públicos, ¿no? Entonces Claro. una persona ya no tiene que ir, por ejemplo, presencialmente al banco para pagar la boleta para el carnet de identidad y ese tipo de cosas que se facilitan. Deben mucho. estar ahorrándose bastante en personas, lo que crea también un fenómeno de desempleo en el rubro, ¿no? Porque los bancos ya no tienen la cantidad de personas trabajando, ningún banco, de lo que tenía antes de la pandemia. Hoy todos estos procesos se están simplificando y uno al final termina haciendo pues el trabajo que hace la persona que nos atiende en el banco, ¿no? Para esto se necesita tener acceso a internet, tener el celular y lo más difícil, tener confianza para hacer la transacción directamente, para pagar directamente, para obtener dinero del cajero, ¿no? O sea, pero genera un hueco. Yo me pregunto, ¿qué hace toda esa gente que antes trabajaba en los bancos? ¿Dónde estará yendo, no? Es relativo el tema del ahorro en personal, ¿no? Porque bancos como la Unión, que tenemos que estar prácticamente en cada rincón del país, no estamos en modo ahorro de personal porque tenemos que atender cantidades tan grandes de gente, por ejemplo, solamente el pago del bono Juancito Pinto
implica unos 4 millones de operaciones, entonces en un entorno en el cual el tema de la digitalización para las consumidoras financieras no ha tenido una penetración tan grande como se tiene en otros lugares, entonces eso implica que necesitas nomás gente presencialmente atendiendo a la gente, ¿no? Así es. Y bueno, todo esto se va simplificando también con el uso, ¿no? El viernes pasado, sábado pasado, estuvo en la Gran Uyustus, la calle de la Felicidad, y ahí donde hay descuentos, y ahí uno dice, bueno, o lleva dinero o lleva dinero. Ya no me alcanzaba y la casa me dice con cuere, caserita, y su cuere está ahí, y terminé comprando más de lo que debía, por supuesto. Pero esto quiere decir que ya estamos haciendo más digital nuestra vida, ¿no? Y estamos confiando más. Bueno, sí, evidentemente. Sí, el tema de los pagos electrónicos afortunadamente está penetrando con mucha fuerza ya en muchos niveles, muchos comercios y varios sectores. En algunos casos incluso una persona se puede subir al taxi, no tener ni 10 pesos en efectivo, Claro. pero ya hay algunos taxistas que están empezando a recibir QR y sí, eso sí facilita la vida, ¿no? Qué bueno, ¿no? Mm. Esa es una nueva visión que tenemos de nuestros cotidianos. Mira esta cifra. La Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero ha reportado que el 2022 se realizaron 663.000 millones de transacciones electrónicas, 14% más que el 2021. Ni qué decir del QR, que ya todo es QR, ¿no? Para la cuota, para el pasanacu, ya todo termina con QR. Y esto, insisto, está parado sobre un mayor acceso a Internet. ¿Y cómo están los costos? Es decir, hoy en día uno paga más que un chino o un norteamericano para acceder a Internet, o nuestro Internet sigue siendo más caro, más lento. ¿Cuál es tu idea? Sí, no, a ver, evidentemente el Internet boliviano ha mejorado mucho en los últimos años, tanto en términos de velocidad como acceso y todo, y también algo en precios, pero todavía tenemos un margen de mejora bastante grande. Pero más allá de eso, el hecho de que ya hayan cada vez más transacciones a través de medios digitales nos indica que ya hay cada vez más personas que están con un mayor nivel de confianza para digitalizar sus cuentas bancarias, por un lado. Por otro lado, el hecho de que se masifiquen estas transacciones digitales también implica que hay un valor para la gente y hay un servicio para la gente. La gente encuentra que el hecho de poder hacer sus cosas desde el lugar de donde esté, sin tener que tomarse ese tiempo para trasladarse al cajero electrónico, para trasladarse al banco, eso les facilita la vida. Y entonces tienen que ir las dos cosas juntas, ¿no? Una cultura de facilitación a la gente, una cultura de dar un mejor servicio, y por otro lado una cultura también de hacerle saber qué es lo que está haciendo y por qué lo está haciendo y cómo lo puede hacer de una forma más segura cada vez. Porque independientemente de cuánto pueda crecer la presencia física de cualquier entidad, ¿no? La necesidad de los servicios va a ser mucho mayor a cualquier velocidad de crecimiento de la presencia física de cualquier entidad. Entonces, siempre vas a estar en desventaja, ¿no? A lo que me refiero es, digamos, mientras hay cada vez más personas, digamos, 100, 200.000 personas al año adicionales que están ya queriendo utilizar los servicios financieros, la capacidad física de atención puede que crezca solamente en una fracción, o como para atender solamente una fracción de esas personas. Y ojalá en los colegios también asumamos, pero no solamente escrito en el libro, sino asumamos la educación financiera para las y los chicos que en estos momentos se están formando. Cuando nosotros éramos jóvenes y bellos, aprendíamos. Cuando no estábamos en clases de matemáticas o de historia, estábamos haciendo maceteros de macramé o joyeritos con palitos de helado, ¿no? Hoy nuestros hijos deberían estar
digitalizándose con lo útil, ¿no? Y no solamente tiktokear. No Bueno, solo yo tiktokear es confío la en vida. en que sí, ¿no? Porque también, digamos, hay como una nueva generación de profesoras y profesores que en este momento tienen, no sé, pues hasta 20 años menos que nuestra generación y saben bien y tienen muchas de ellas esa vocación de hacerles saber a las chicas y a los chicos en qué entorno están viviendo, tienen otro tipo de sensibilidades. Yo confío que ese cambio generacional ayude también de alguna manera al cambio cultural y evidentemente desde el otro punto de vista es una asignatura pendiente ir formalizando la educación y la alfabetización digital y la alfabetización financiera desde los